Sí. Bueno, continúo con el discurso de lo que es el Abadón o Apolión en la segunda parte, sobre la aplicación del capítulo 9 de Apocalipsis. Cuando está la Biblia dice, bueno, el primer año ha pasado, mira detrás vienen todavía otros dos, porque son 7 cielos, y esa es la parte del primer ay, y después vienen dos más. Quiere decir que hay 5 vírgenes y 5 vírgenes esperando. Eh, la quinta que espera el quinto ángel que trae el primer ay, y vienen dos más, son 7. Tiene que ver con el novio, del sexto y séptimo. Es como que viene junto con el sexto ángel el séptimo, porque eso Jesucristo dice que viene en fuego llameante sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Entonces Jesucristo viene la parte celestial en un descenso, y dice que, bueno, que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación, y a ustedes les sufren la tribulación con alivio juntamente con nosotros al tiempo de la revelación de Jesucristo con sus poderosos ángeles, al traer fuego llameante sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Esto sufrirá la destrucción eterna, delante del Señor y la gloria de su fuerza. Eso significa que si dice que hay un sexto ángel, es que primero va a descender un sexto ángel antes de Jesucristo, como un representante, porque es como una visión o una bajada de espíritus que observan como mensajeros, tal como por ejemplo cuando estaba Sodoma y Gomorra y se enviaron a dos ángeles en una conexión de la parte espiritual con la parte física de la tierra, y descendieron dos ángeles a buscarlo. Estaba Lot en Sodoma y Lot los alojó como dos ángeles, o precisamente dos llegadas de una conexión, siendo Lot y su familia como si fuese 5 vírgenes esperando, y esos dos ángeles se lo representaban a los dos de ahí que vendrían después. Entonces son dos ángeles que vienen, y entonces son 5 vírgenes como si estuviese esperando a dos ángeles. Se definen dos, uno casado y uno comprometido de los dos primeros matrimonios de querubines, uno siendo uno el pacto que habla y otro más que la autoridad superior, de lo que tiene que ver con el manejo de la espada o autoridades superiores. Eso representa una unidad de la parte gubernamental de la espada, de un reino, de un gobierno, junto a la parte profética de profe. Por eso la Biblia dice rey y sacerdote, una clase de sacerdotal y una clase de rey. Como David, que gobernaba el mundo, que era un rey, que estaba hecho para eso, como gobernante, y lo gobernaba todo, y después estaba el profeta como Natán, y cada rey que se fue sucediendo la parte de la adoración que administraban al arca, del pacto en lo que tiene que ver con la adoración como la iglesia o la congregación. Entonces, siendo Jesucristo rey, está su congregación, pero quiere decir que en la tierra habría representantes de Jesucristo mismo como seres humanos, que la Biblia lo llama rocas, y cada una tiene que ser como escondite contra el viento y escondido contra la tempestad de lluvia, como corriente de agua en país árido, como la sombra de un peñasco pesado en una tierra agotada. Y son reyes y sacerdotes, estarían en la tierra, porque la Biblia dice que, bueno, los días de Noé estaban los demonios, que descendieron, sus categorías, eran violentos y malignos, contra Dios y contra su reino o arreglo de paz. Pero los 144.000 no son malignos y están para paz. Y entonces esas rocas que son para la bendición de la humanidad, quiere decir que son reyes sacerdotes, la parte de los 144.000 reyes sacerdotes, y son rocas que sirven para refugio o bendición a la humanidad, y en este calor resultan un escondrijo o escondite y fuente de agua. Eso se refiere porque la Biblia dice que el calor del pecado, como ese calor de Nabucodonosor, decía un horno de 7 niveles, obviamente buscaba calcinar y quemar la carne del justo, de los 3 hebreos, y un serafino protegió. Así que quiere decir que ese esconder de reyes sacerdotes a la humanidad como rocas, que es como escondites, quiere decir una bendición en las carnes de la humanidad, como un profetizar que bendice, no que maldice. Y son un refugio como una sombra, en la cual la carne no se va a consumir con la vejez y la muerte, sino que va a ser bendecida. La Biblia lo llama la humedad de la vida, y a la vez la carne con el pecado lo simboliza con una flor marchita que se seca.
Después a su vez que el pecado del materialismo es como un fuego mayor todavía que hace que la carne más se consuma. Por eso está la ilustración del rico y Lázaro, en el que el rico está consumiendo como un alimento y bebida delante del Lázaro que está en llagas con problema de la piel, y el que come y bebe como un rico cree que por ese comer y beber y riquezas él va a heredar una bendición mayor y menos en tiempo del fin. Y después está en el Jena, lo que dijimos antes, que es el cuarto siglo, recibiendo su porción de tormento, y ahí su carne es maldita y se consume, porque no es solo en la tierra, sino en el Jena. Ese es el cuarto siglo que no estará conectado con el mundo de los hombres, en la que se recibe bendición de la humanidad. Dice escondite contra el viento, escondite contra el espíritu del diablo, ese profetizar maligno que está en el aire. Él es el espíritu de rebeldía o espíritu que opera en los hijos de la desobediencia. Entonces el tema de que sean escondites contra el viento y contra la tempestad de lluvia es contra el viento de la rebeldía del diablo, del espíritu de gobernante de la autoridad del aire, de hijos de desobediencia, y la tormenta, ese es el río del diablo, el que él escupió de su boca como un profetizar maligno, y con ese profetizar de humedad bendice a su pueblo. Sí, en un sentido, pero también a su vez los maldijo, porque murieron. Adán y Eva murieron en un gran, terrible dolor de la humanidad por culpa del diablo y sus demonios. Entonces, esta clase de reyes y sacerdote va a ser una bendición para todo el que obedezca, porque la Biblia dice que el lobo y el cordero morarán por un tiempo. Significa una clase que tiene vida eterna y otra que no, pero que hacen un acuerdo de paz y viven como se ha vivido desde Adán y Eva en un acuerdo de paz. Pero está después la bestia salvaje y está causando una separación o conflictos en toda parte del mundo, que la Biblia lo llama irrazonable. Y eso se lo dice a un rico también que hacía lo mismo, de que creía que con el almacenar de muchos bienes y riquezas se iba a salvar del tiempo del fin, y le dijo irrazonable, esta noche existe en ti tu alma. Y bueno, es una bestia salvaje e irrazonable. Poder salvaje que no razona como un animal, y irrazonable en el sentido de que después van a morir más rápido porque se les consume la carne en un profetizar más rápido, porque hay una aceleración. Por eso hay una profecía que dice: el pequeño mismo llegará a ser mil y el chico una nación poderosa. Yo mismo Jehová le aceleraré a su propio tiempo. Y YHWH, que es el nombre de Dios, cuyo nombre no se conoce con exactitud. Entonces ese aceleramiento significa que como ellos tratan de hacer un profetizar más maligno o un plan más maligno contra el justo, Dios también acelera todo en un profetizar más rápido, para que más rápido se bendiga la carne del justo y más rápido se maldiga. Y entonces es una pelea de velocidad. Eso solamente lo pusieron querubines. Quien habla y querubines que hay en un orden, y solamente puede ser ellos, y serafines y ángeles de los quintos siglos. Por eso ya aparecieron ángeles de los quintos siglos, se va diciendo cierto orden de la primera familia, quien habla. Y entonces hay un grupo de querubines, un matrimonio, dos en compromiso, son los del Santísimo y más querubines, son 7 querubines en una sola carne, porque en realidad son 14 querubines. La Biblia dice que Jesucristo en su mano derecha tiene 7 estrellas en su mano derecha, y después están 7 candelabros de oro. 7 estrellas en su mano derecha significa cuando Jesucristo con su mano estaba bendiciendo a los pequeños, que los apóstoles trataban de detenerlo, y Jesucristo le dijo: dejen a los niñitos en paz y dejen que estos vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son así. Significaba a los más pequeños de los hermanos de Cristo, que son querubines. ¿Quién habla? Como el más pequeño, el primero, y más pequeño porque después vienen cada vez más ángeles de categorías cada vez más superiores, y un querubín es el más pequeño, que es el que está en el Santísimo. Siendo el lugar santísimo, tiene el otro significado, y a su vez es también el débil. A quien busca, bueno, en un daño de que cada uno en un orden de cualidades o dones, así como en un sentido siempre el Nico busca atacar al débil. Y los querubines en realidad son los más débiles, pero también a su vez para la bendición, porque cada ángel tiene una categoría en la cual son bendecidos, pero después esas cualidades se van reuniendo en cada uno que va apareciendo en la categoría de ángel. Entonces esas 7 estrellas que están en la mano de Jesucristo significa que son 7 ángeles, 7 querubines, que son en realidad 14, porque cada querubín tiene su matrimonio, y son 14. Y si dice que son 7 estrellas, que en realidad son 14, pero son 7 porque son el matrimonio. Cuando Noé estaba en el arca y estaba introduciendo animales en el arca, habían 7 bestias limpias y dos que no eran limpias. Entonces 7 bestias limpias significa precisamente a 7 bestias de limpieza de querubines, que son los más santos, o cerca de donde se presenta el sumo sacerdote, en el lugar santísimo, y el sumo sacerdote de Jesucristo. Pero a la vez es el lugar más débil. Por eso siempre Dios defiende de una manera débil, y la Biblia dice que el quinto cielo, en especial está la vista
y veo y observa la parte sexta, y son los que ven el espíritu en el interior de los huesos. Por otra parte, son bastante defendidos, pero a su vez más buscados para hacer daño. Y dicen un profetizar, de hablar, por ejemplo, Satanás mismo era un querubín. Pero bueno, por eso le dice la Biblia, mire con cuánto pequeño fuego se encendía tan grande bosque. Ese pequeño fuego, que fue la palabra del diablo en un principio de todo. Que la humanidad era el bosque, y miren con cuán pequeño fuego se incendió tan grande bosque cuando Satanás mintió a Eva con esa mentira del pecado original y de que no le iba a pasar nada con pecar. Con ese pequeño fuego, con el pequeño querubín, que era el más pequeño, hizo un desastre y condujo a la humanidad a la destrucción total. Y era el más pequeño, porque en realidad Satanás era el más pequeño de todos los ángeles, como querubín, que tenía que enseñar, pero con esa pequeña mentira arruinó a la humanidad que lo escuchó. Por eso la Biblia dice que por su boca el que se apóstata arruina a su semejante, y por conocimiento son librados los justos. Y así, bueno, empezó la calamidad. El tema de los dones de los querubines es en el sentido de que al estar en la mano de Jesucristo como 7 estrellas, 7 bestias limpias, que eran animales que Noé introdujo en el arca, y precisamente los querubines tienen cualidades de animales. Uno es un león, un toro, un águila y cara un rostro de hombre, porque los querubines tienen son hombres, y como quien habla, y son tomados entre la humanidad como reyes y sacerdotes, 144.000. Después hay más categorías. Entonces, como bestias limpias, querubines, se refiere a que son una bendición para la humanidad o una salvación. Y el estar en la mano de Jesucristo significa un recibimiento en especial de las bendiciones de Dios. Y en un profetizar, como una mano derecha. Y Jesucristo con su mano derecha le hacía milagros. Movía su mano, hacía imposición de manos y en especial eso. Jesucristo cuando imponía las manos daba Espíritu Santo o otorgaba privilegios. Y bueno, los querubines también estando en ese otorgar del Espíritu Santo como querubines del lugar santísimo y el lugar santo, y hay una bendición del Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo descendía en el templo que edificó Salomón y en el lugar santísimo donde entraba Moisés con un velo y recibía instrucción de Dios mismo, de que hablaba de entre los dos querubines del arca del pacto. Y después estaba otros querubines encima, dos más, con las alas, o que significa autoridades superiores, de la espada, que infligen castigo. Y eso significa dos querubines en matrimonio, quien habla con una mujer, en la parte de la sabiduría, amor y sabiduría, y otros dos querubines en la parte de poder y justicia, uno de la parte de gobierno y otra parte de sacerdote, rey y sacerdote. Y en ese es el profetizario, la guerra que hoy está. Y eso significa el bendecir de la palabra de una clase de querubines que están en ese lugar santo y santísimo, santísimo y santo. Entonces cuando aparece el sexto ángel, donde vienen los dos ayes más, entonces dice que oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios, y decía el sexto ángel que tenía la trompeta, suelta a los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. Y fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, para matar a la tercera parte de los hombres. Bueno, cuando dice que entonces el sexto ángel tocó una trompeta, y después dice que van a aparecer 4 ángeles más, entonces quiere decir que eso representa a 10 cielos, porque dice que cada ángel está en cada cielo. El sexto ángel está en el sexto cielo. Y ya esa parte es un lugar puro de energía, o lugar muy poderoso, que no hay una conexión ahora del quinto con el sexto cielo. Dijimos que el quinto cielo son ángeles de la categoría de quinto que ven el espíritu en los huesos de las criaturas, como un bar de energía, ven el Espíritu Santo de una manera muy especial, pero no directa todavía, hasta que haya una conexión. Es como esas 5 vírgenes que esperan ver al novio esperándolo. Cuando lo vean al novio es como un ver energía, eso es lo que representa. Y en este asunto también, el quinto ángel ve al sexto ángel y ve la energía en los huesos del hombre como un ver de energía de los ungidos o reyes de una categoría de los ángeles. Y entonces dice que aparecen 4 ángeles. Suelta los 4 ángeles atados junto al gran río Éufrates. El tema de que estén atados al gran río Éufrates significa de que entonces ese río es el bendecir del Espíritu, de la palabra que sale de la boca de Jesucristo, y el río Éufrates es donde está la bendición. Y el Espíritu de Dios estaba moviéndose de un lado a otro sobre la superficie de las aguas. Precisamente esa energía se movía en las aguas para hacer una creación, tanto en la parte celestial como física.
Si dice que ese sexto ángel le tocó su trompeta y fueron soltados 4 ángeles más, significa una bendición o comienzo una creación. Por eso son los ángeles que ven a los hijos directamente. Tienen contacto con la parte de la entrada de espíritu y nacimiento de hijos o creación. Cuando nace una criatura, hay un descender del Espíritu Santo en los vientres y en los huesos de tanto la que está encinta o en una criatura. Y eso lo ven los sextos ángeles, contacto directamente con eso, que está en ese lugar, pero que tienen esa autoridad. Eso lo hace Jesucristo directamente. Esos ángeles vienen del segundo siglo que nacen acá en la tierra. Pero esa conexión es que ese sextos ángeles tienen una autoridad especial y ven directamente de ese lugar, que es como un lugar virgen y no cualquiera lo ve o lo observa, porque es un lugar en el cual Jesucristo tiene autoridad de abrir o cerrar las puertas. Significa una autoridad de entrar o salir, o nacer o morir. Como hizo con los demonios cuando salieron del hombre endemoniado y entraron en los cerdos, y después los cerdos se ahogaron. Por eso dice que fueron soltados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día y mes, para matar a la tercera parte de los hombres. Ese gran río Éufrates, entonces son 4 ángeles junto al gran río Éufrates, significa que son las 4 partes del Espíritu Santo de Dios, como 4 partes especiales. Bueno, las 4 partes especiales es que el Espíritu tiene 9 aspectos. La Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, gran paciencia, benignidad, bondad, fe, apacibilidad y autodominio, que son hasta ahí van 9. El décimo es algo que no se llegó a ver. En el noveno habita Dios mismo, en el noveno mes o noveno, porque la Biblia dice que son cada virgen es un mes. Jesucristo es Abadón, séptimo cielo, séptimo ángel, Abadón, pasa a Polión 8, es un lugar de destructividad total, no hay creación de nada, virgen, pero destructivo. En el noveno cielo está Dios mismo, con su habitando, porque Dios tiene afirmativamente una mujer llamada la Biblia Genjo, estrella, de que muera en el agua, que cae en el agua, que en realidad sería precisamente el décimo cielo, pero son 12. Dice que son 4 y hay 4 que son bendicen, y el decir que estaba en la ría Éufrates quiere decir que están creando una nueva creación. Cuando aparece el sexto ángel y el estar están sobre el río Éufrates significa otra vez la creación en el Génesis y un espíritu que se mueve de un lado al otro creando. Entonces quiere decir que va a empezar la nueva creación de la nueva Jerusalén, en la cual la Biblia dice que siempre está haciendo voy a hacer nuevas todas las cosas. Significa ese sexto ángel que está con esa autoridad, es trae los 4 ángeles que te sirven para destrucción, que finalmente se le termina el tiempo y se trae el fin de la maldad y empieza la nueva creación de la Jerusalén celestial. Esa Jerusalén celestial, esa creación va a ser en el octavo cielo, que es un lugar de destructividad que se llama Polión. Y eso tiene que ver con la fuerza del espiritismo, que en vez de ahora aplicar el espiritismo para causar daño a la persona de un lado al otro, es como que alguien está reunido en un lugar y le hace daño a otro en otro lugar con una fuerza espiritista, como de una Abadona a Polión 8, y de ir de un lugar al otro para destruir, como Jesucristo yendo del 7 al octavo, que es destructividad, es una fuerza del espiritismo. Pero en este caso va a ser para crear, pero va a ser para destruir al maligno, pero para crear a la ciudad de Jerusalén celestial. Y eso significa que cuando aparece el sexto ángel, ya él tiene autoridad de pura energía del Espíritu de Dios, con la autoridad de empezar a traer la destructividad a la tierra. Cuando aparece el sexto ángel, empieza la destructividad de la tierra y la creación. El número de su tropa de caballería era de 200 millones, pude oír su número. Así bien la visión, los caballos en los que van montados tenían corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos como cabeza de león, y de su boca salía fuego y humo y azufre. Bueno, esto se analiza así. Eso es una parte terrenal. El mundo ha estado en la gobernación del diablo, del dios de la carne, y los placeres de la carne, y la gente lo siguió como que lo hubiera ungido Dios de la parte física de la tierra, porque lo traicionó, pero se desconectó de los hilos. Satanás hizo una secta. Por eso tuvo que ver con una desconexión de la bendición de Dios con la humanidad. Culpa del hombre mismo que se desconectó de Dios mismo. Entonces, en esa desconexión, dice que, bueno, aparecieron una caballería, y esa caballería tiene que ver con la gran muchedumbre que sale viva de la gran tribulación. Tiene que ver con la parte de lo que van a heredar la tierra, que la Biblia dice: no la producción, los justos mismos heredarán la tierra y recibirán para siempre sobre ella una herencia de vida eterna en la tierra, y a la vez fuera del poder de los demonios, en la cual cuando estuvieron en la tierra causaron
una guerra, porque tomaron muchas mujeres de los hombres y generaron violencia, y así fue. Esta coraza quiere decir que estos caballos, que son como caballería de 200 millones, es la clase de la gran muchedumbre. ¿Por qué no lo pueden contar? Porque dice la Biblia que dice, vi una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Porque no se manejan con símbolos. Los símbolos son los que identifican a alguien bueno de alguien malo. Es como un símbolo de celos que incita a celos. Entonces cuando dice que ningún hombre podía contar, es porque no se identifican con un símbolo que Dios odia en este momento. No se identifican con nada más que por el Espíritu mismo. Por eso este Espíritu Santo, donde está el sexto ángel, que tiene un poder del Espíritu Santo, en la cual ven la energía misma, no necesitan un símbolo o una vestimenta para identificarse uno con el otro. Y eso significa la profecía que dice de nuevo verá la distinción entre uno justo y uno inicuo, entre uno que sirve a Dios y uno que no le ha servido. Y eso hace el ángel del sexto cielo. Tienen el poder de ver el corazón, y por eso la Biblia dice que cuando nombró el primer rey, el profeta miraba que si era uno, si era el otro de los hijos de Jesé, y dijo, este es. Y él le dijo, no mires su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he despreciado, porque no ve la manera como el hombre ve, como Dios ve, porque siempre el hombre ve lo que aparece a los ojos, pero él ve lo que es el corazón. Y entonces Samuel, cuando nombró al rey David, por el corazón, no se guió ni por la edad ni por apariencia, sino por el Espíritu Santo que estaba en él. David es aquel que mató un león y un oso, y rescató una oveja de la boca de cada uno, y después que venció a Goliat, porque tenía un poder de la energía. Él dijo, voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, que entonces desafiado con escarnio. Tenía un poder del Espíritu Santo. Cuando el rey David fue ungido rey por Samuel, el Espíritu empezó a entrar en operación sobre el rey David y se fue como mudado en otro hombre. Eso tiene que ver con que cuando aparece el sexto ángel, empieza un poder del Espíritu Santo especial en los reyes y sacerdotes. Eso tiene que ver con la parte de una unidad, una bendición mayor de un sexto ángel, y tiene que ver con esa categoría que pues están vivos en la tierra y que a su vez va a conectar de una manera especial el Espíritu Santo de Dios de los seres que están muertos con los vivos. Ese es el poder del Espíritu Santo, y es una mayor distinción tanto de la maldad y el poder jugar correctamente, y una mayor fuerza para la guerra, como en este caso el rey David pudo vencer a Goliat solo, y Goliat era una persona de guerra entrenado de su mocedad y pudo enfrentarlo a David con simplemente una onda y le mató, porque tenía el poder del Espíritu Santo y dijo, yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando David dijo que le dijo a Goliat, tú vienes a mí con una espada, con una honda, con una jabalina, pero yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos. Y bueno, y lo venció con una honda y después le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat. Significa esta siguiente profecía. Cuando en el Proverbios dice, ¿quién ha ascendido al cielo para que pueda descender? ¿Quién ha recogido el hueco en el viento en su boca, el hueco de sus ambas manos? ¿Cuál es el nombre y cuál es el nombre de su hijo, si acaso lo sabes? Eso significa en un ascenso al Espíritu Santo al tercer cielo. Por ejemplo, cuando Juan recibió la profecía de Revelación o Apocalipsis, ascendió al tercer cielo y recibió declaraciones del paraíso. El paraíso tiene que ver con, bueno, el casamiento y el matrimonio, porque en ese paraíso fue unido el matrimonio de Adán y Eva. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, enfrentó a Goliat en la guerra porque había una promesa de Saúl de darle su hija como esposa. Entonces ese enfrentar de David a Goliat fue como un ascenso al tercer cielo, y él fue a pelear con Goliat por el asunto de ganar una mujer, de ganar la esposa de Saúl. Entonces cuando él dijo, yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú has desafiado con escarnio, significa el nombre de su hijo. Y David llegó a ser hijo de Dios y lo amó al rey David. Y él fue amado por Dios. Por eso la Biblia dice, mi siervo David, a quien Dios amó siempre. Tenía un poder especial de amor porque tenía a su esposa. Y esa lucha fue por eso. Ya el David se unió en su corazón con la hija de Saúl y por eso pudo pelear la guerra. Y una conexión de amor del Espíritu Santo de Dios, ungido por Dios con el Espíritu Santo, y por el deseo de estar con su esposa que Dios le iba a dar mediante la hija de Saúl, el primer rey, que bueno, fue rechazado por el asunto del orgullo. Eso es lo que hace todo esto el sexto ángel, que tiene que ver con la descendencia y la bendición espiritual de una criatura nacida y el matrimonio, el verdadero matrimonio, el Espíritu Santo que va a venir. Entonces cuando dice cuál es el nombre de su hijo, si acaso lo sabes, es que ese hijo ya está casado, el verdadero matrimonio, como el matrimonio de Adán y Eva. ¿Y cuál es el nombre de su hijo? Y Adán, pero el último Adán, ¿quién fue? Jesucristo. Y no todos lo conocieron, lo rechazaron. El anticristo, lo rechazó a Jesucristo y lo pusieron en un madero. Por eso cuando dice quién es el nombre de su hijo, es Jesucristo bajando a la tierra, y algunos lo reconocieron como su hijo,
La Biblia dice que el que tiene a hijo tiene al Padre, entonces cuando lo aceptaron a Jesucristo, lo aceptaron al Padre, y ese es el nombre de su hijo, si acaso lo sabes. Y entonces, ¿a qué vino Jesucristo? A buscar a su iglesia, a su esposa. Por eso al saber y conocer el nombre de Jesucristo, si acaso lo sabes, recibieron una bendición la congregación cristiana. Por eso quien habla, por ejemplo, en un ascenso al tercer cielo, como lo hizo Juan, el apóstol, y a recibir declaraciones formales de parte del reino de Dios, bueno, también estando unido en un matrimonio con una esposa, como querubín y guardiana de las viñas, que la Biblia así llama a la mujer, como que una criatura querubina, también como nombre de hijo y un ascenso, y varias veces, también es un nombre y una bendición, porque es como el rey del norte, en el cual la Biblia dice que aquel a quien le da reconocimiento lo hará abundar en gloria. Significa una bendición especial para los que van a heredar la tierra y un apoyo al reino de Dios, quien habla, como el más pequeño de los hermanos de Cristo. Por eso en la profecía, cuando Jesucristo dijo, claro que lo hicieron uno de los más pequeños, a mí mismo lo hicieron, es que todo vino a colaboración, lo que tiene que ver con el reino, para el adelantamiento de la buena nueva, como decía Pablo, como se le ayuda al rey del norte, y la Biblia dice que se trayó el recurso de las naciones, es una bendición precisamente para el reino de Dios. Pero también se castiga lo que contradice. Y entonces en esa profecía del más pequeño de los hermanos de Cristo, cuando Jesucristo dijo el grado que le hicieron uno de los más pequeños de estos hermanos míos, es a ese grado que cada uno recibe su bendición. La Biblia dice que hay una porción de tormento eterno, en el lugar eterno, una porción de tormento y una porción de bendición. Su porción será en el lago de agua que arde con azufre, y los otros su porción serán los árboles de la vida. Pero los que tienen vida eterna, tienen vida eterna. Pero es una porción progresiva de bendiciones o placeres o privilegios que van a haber en la tierra, en el reino de Dios. Y ese es el asunto del reino de Dios que hoy se está arreglando. Y el más pequeño son el más pequeño de los hermanos de Cristo, que son querubines. Pero no es uno solo quien habla, sino yo, hay 7 querubines. Y en realidad 14 querubines. Y estando uno, yo mismo, ya unido a matrimonio verdadero. Y después hay 2 en compromiso, y después hay más. Y así es el arreglo de las bodas del Cordero. Por eso la Biblia dice bodas del Cordero. Si fuese Jesucristo mismo, solamente como único casado con los reyes sacerdotes, significa que también sus ungidos, como seguidores del reino, tomados de la tierra como 144.000, también a su vez ellos mismos tienen su mujer o su esposo de arreglos matrimoniales. Los demonios mismos lo hicieron. Los demonios tuvieron sus esposas en la tierra y tomaron mujeres, pero en adulterio y violación y abusos. Los reyes ungidos, los reyes sacerdotes, tienen su arreglo de matrimonio como un matrimonio honorable y respetable, sin contaminación, y ese es el reino de Dios. Y así empieza todo, de una bendición en bendición. No hay entrar al paraíso cuando está aquel que busca guerra. Y a eso se refiere el tema de conocer el nombre de Dios, y cuando el rey David, por lo tanto, le dijo, yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, es que él tenía un gran amor por su futuro matrimonio que iba a formar con la hija de Saúl. Y ese, cuando le dijo, yo voy a ti con el nombre de Jehová de los ejércitos, ese Dios YHWH que une matrimonios y bendice a la descendencia de un justo. Y entonces en esa fuerza de amor de David, el deseo de estar con una mujer y formar su familia, la descendencia de Dios, del cual vino la descendencia, con esa fuerza de amor fue que enfrentó a Goliat y lo venció. Y fue aquel mismo David que venció a un león y a un oso y se rescató una oveja de la boca de cada uno. Bueno, así venció a Goliat, este gran filisteo, con un hombre grande, gigante, entrenado, y aún así lo venció con una onda y la espada de él mismo. A eso se refiere. Entonces este ángel es el sexto ángel es el que da esa bendición del Espíritu Santo, de un gran poder o gran energía, de ungimiento del Espíritu Santo, de un derramamiento mayor para la guerra. Por eso la Biblia dice, Dios está adiestrando mis manos para la guerra, o que el sol sale como un hombre casado en un matrimonio y como poderoso, y bueno, sale como un guerrero. Eso se refiere a la profecía de un pequeño árbol como una semilla de mostaza, y después llega a ser un árbol grande y llena el verde bajo sus ramas, como los pequeños querubines que gobiernan la tierra. Y además las personas se refugian porque empieza como un pequeño rey David, y el más pequeño que había sido admitido hasta ahora como un joven rubicundo que no lo podían creer que había vencido un gigante, y así fue como empezó la batalla y la victoria de Israel. El primer rey ungido que permaneció a la vista de Dios como un varón agradable al corazón de Dios, peleando las guerras de Dios. Como después su mujer, de las esposas que tuvo, le dijo, las guerras de mi señor son lo que mi señor está peleando. Las guerras de medio son lo que mi señor está peleando. Y eso es el sexto ángel. En la visión de los caballos, dice que tenían corazas color de fuego y jacinto y azufre.
El color de fuego es esa espada. Cuando dice que tenía corazas de color de fuego, de jacinto y de azufre, bueno, eso corresponde a los caballos de Apocalipsis, el capítulo 6, precisamente hablando de este sexto ángel. El corazas de color de fuego significa una protección del profetizar y de la espada, porque hay un caballo de color de fuego, precisamente, que tiene una larga espada y desata la guerra para que se degüellen unos a otros, significa una guerra justa, en la cual siempre, bueno, ha estado la espada del espíritu y la espada de las autoridades superiores en respeto para mantener un orden en la humanidad del principio. Cuando dice color, tenían corazas de color de fuego, significa un profetizar de labios de la espada del espíritu y también de la espada de la justicia de las autoridades superiores, y una bendición o justicia en guerra, de la parte de sabiduría y de la parte de las autoridades superiores en guerra. Y eso se representa la espada del Espíritu de Dios como fuego y ese ir y venir sobre la superficie de las aguas que crea, pero también destruye. En ese lugar que se llama Apolión, destrucción del 8, que es un lugar de destructividad como de explosiones. Y cuando dice de jacinto, de azul como jacinto, significa azul, significa precisamente las aguas, donde está el Espíritu Santo yendo de un lugar al otro, en la cual sobre esa superficie de las aguas bendice o maldice y crea o destruye. Así fue como Dios creó los cielos y la tierra, con el ida y vuelta del Espíritu Santo y la creación de los cielos y la tierra. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la fuerza activa de Dios se movía de un lado al otro como una espada yendo y viniendo sobre superficie de aguas, creando y destruyendo. Y eso significa el jacinto. Por eso es la espada del espíritu de fuego, de fuego, y el jacinto es el agua. Y el azufre es el profetizar o el efecto que produce en los demás. Crea o destruye. Por ejemplo, Babilonia la Grande tiene el poder de profetizar y dice que una flecha le hable el hígado en el poder de la ramería de la Babilonia la Grande. Y eso es el poder del espiritismo, de 7 a 8. Eso se significa Abadón Apolión. Abadón 7 a Apolión 8. Eso significa Jacinto. Entonces ese Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, como el poder de la espada del Espíritu en la boca, sobre la lengua, sobre la humedad de la vida de la saliva, como Jesucristo hacía milagro hasta cuando le puso su saliva mezclada con barro en los ojos y un hombre llegó a ver que era ciego de nacimiento. Ese azufre significa el efecto que produjo el Espíritu Santo creando sobre superficie de aguas, que crea o destruye cosas en otro. Entonces esta caballería con este conocimiento en la guerra, de conocimiento de guerra, también crea o destruye en los demás, en una guerra espiritual de profetizar y una guerra de espada, en esos aspectos abarca. Y es una unidad, por eso la Biblia dice que Dios hace que todas sus obras colaboren juntas. Entonces está la parte de rey y sacerdote, una profecía, como una atalaya de alimento espiritual, y hay otro que la espada literal, en la cual usa la espada para hacer justicia, porque cuando hay una violencia, por ejemplo, como es precisamente la lucha contra la bestia salvaje, es una bestia que no se va a dejar convencer con conocimiento. Egipto, estando en Israel, en su pueblo, en sus tierras, no se dejó convencer con el poder de milagros o con la advertencia de Moisés diciéndole, déjame a mi pueblo para que me sirva al desierto. No quiso. Y entonces Dios envió plagas, que eran 10 plagas, representan a 10 cielos. El octavo fue eso. Entonces esas plagas es que esta bestia salvaje no aprende o no van a aprender sino por el poder de la espada, en guerra. Y eso hace la caballería de los que heredan la tierra, eso se llama guerra de Armagedón. Por eso cuando la Biblia dice que el río Éufrates se secó, significa que ese profetizar de la boca del diablo, que alojó un río de su boca para ahogar a la mujer, que es la descendencia de Dios, o el pueblo de Dios, se va secando con el profetizar y con la espada de justicia que se va haciendo en la tierra contra la fuerza del espiritismo, del mal, del satanismo, que están enloquecidos. Como animales irracionales nacidos para ser atrapados y destruidos, sufrirán las cosas que ignoran y las cuales hablan injuriosamente. Y destrucción en su propio derrotero de destrucción. Por eso al practicar Apolión o de ir de Abadón a Apolión, que significa una práctica del espiritismo, de un lugar físico de descanso a otro lugar de destrucción, y causar daño en la carne de los justos, van a recibir destrucción en su propio derrotero de destrucción al doble, porque dice que es como eso. Por eso dijimos, de 7 a 8, y siendo 8 Apolión, que es destrucción, se le paga el doble, y son 16. Y 16, 1000 y 1600, y ahí está el jinete que pisotea la sangre y llega a una altura de 1600 estadios de sangre que se castiga a Babilonia la Grande, a los hijos de Babilonia por la práctica del espiritismo. No tiene perdón, jamás. Y entonces le debe castigar con esa, de esa misma manera. Por eso la Biblia dice, feliz el que estrella a tus hijos contra el peñasco, los hijos de Babilonia, por la práctica espiritismo. Porque dice que por su práctica espiritista todas las naciones cayeron víctimas.
por la práctica de Babilonia. Cuando la Biblia dice que habían unos navegantes en el mar, que toda flota en el mar, y decían que qué lástima, la gran ciudad que estaban en el mar, se refería a un poder destructivo de profetizar de lo que están en el mar de a favor de Babilonia. Lo representa ese mismo espíritu, como un barco yendo y viniendo de costa a costa, bendiciendo y maldiciendo a la humanidad, y allí bendicen o maldicen la carne de los justos. Así que eso tenía un significado de que ese barco, o esos que se ganan la vida en el mar, se ganan la vida maldiciendo, en profecías satánicas. Por eso la Biblia dice que hay bestias salvajes que bendicen o maldicen, que salen del mar. Y ahí salen 4 bestias que salen, en la cual hay un león, un oso, un tigre con 4 cabezas y una bestia salvaje de color escarlata. Y ahora dice que de este lugar aparecen 4 ángeles, también del gran río Éufrates. Entonces quiere decir que esas bestias es la misma historia. Satanás tenía sus ángeles y de ese mar salieron 4 bestias enormes que estuvieron en guerra con la humanidad. Quiere decir que estos ángeles sueltos en la guerra de Armagedón también representan el mismo asunto, ahora se les viene a ellos la misma guerra. Entonces va a aparecer un ángel como león, un ángel como un oso, un ángel como el leopardo con 4 cabezas y otra bestia terriblemente fuerte, que representa 6 más 4, el sexto ángel, y 4 bestias más que van a salir del mar y van a maldecir el agua del profetizar, tanto en un profetizar de profecía que maldice la carne del justo, como de la guerra de espada literal en la cual se inflige el castigo por lo que desobedecen y hacen lo que es malo, las autoridades superiores, y así termina. Y bueno, entonces como en Egipto no entendieron, cuando se les predicó y Moisés les advirtió, no entendieron por ese blasfemar del faraón orgulloso y murió precisamente ahogado. Esta gente va a morir como en vez de ascender 4 bestias, van a morir ahogados en la bestia. Por eso la Biblia dice que arrojaste al mar todos nuestros pecados, o que los Nefilim mismos, como bestias, hijos de los demonios, terminaron ahogados en el diluvio. Y así va a pasar ahora en este asunto del profetizar. Así que esos 4 ángeles que son soltados en esta guerra de Armagedón, preparados para la hora, el día, mes y el año, representan a esas mismas 4 bestias que salieron del mar, que dice el libro de Daniel, que salieron 4 bestias, que era como un león, como un oso, como un leopardo de 4 cabezas y como una bestia salvaje terriblemente fuerte. El número de su tropa de caballería era 200 millones, pude oír su número. A eso se refiere, entonces. Y eso tiene que ver con poderes de la tierra, de una guerra terrenal y de un profetizar. Y eso fue el gobierno del diablo, ¿no? Y esos son los 4, pero a su vez representa 4 siglos que vienen después del sexto, que es el lugar del espíritu. Y eso significa que sea de color de fuego es la espada del espíritu de fuego de la boca de Jesucristo, o de cualquier profeta, querubino, o los que sirven a Dios como rey sacerdote. El jacinto representa el agua, donde el Espíritu Santo se mueve de un lado al otro y crea o maldice. Y el azufre significa el apolión, el octavo, que o crea o maldice, o destruye directamente. Eso es ir de un cuerpo al otro, de un lugar al otro, destruyendo y en guerra. Y eso es apolión. O sea que el azufre es apolión y significa Babilonia cuando maldice, que es como una ramera que hiere el hígado. Porque con el poder del espiritismo puede estar en otro sitio y le hace mal a uno donde uno está y eso es del 7-8. Y bueno, las cabellos de los cabellos eran como cabezas de león y de su boca salía fuego y humo y azufre. Y bueno, eso representan las 4 bestias. Y fuego y humo y azufre tiene que ver con un potenciar de la fuerza del espíritu. Eso lo hacen serafines. Por ejemplo, un serafín protegió a los 4 jóvenes hebreos, 3 jóvenes hebreos en el horno y era el cuarto. Parece como 4 ángeles que están ahí saliendo del mar. Y ese fuego representa a un serafín disminuyendo el poder del fuego de Nabucodonosor, recalentado 7 veces. Y ellos 4 que están ahí representan a los 4 ángeles que salían del mar y que estaban ahí encerrados en el horno de fuego. Y el serafín los protegió. Entonces, cuando dice fuego, significa ese poder de un serafín que disminuye la fuerza del fuego para que no dañe a un escogido ungido de él, siervo de Dios. Y el humo es ese humo que, por ejemplo, cuando Sodoma y Gomorra se les castigó por su inmoralidad sexual, violación y abuso, inmoralidad y alta culpa de sangre, como Sodoma y Gomorra, fueron castigados con humo, fuego y azufre. A eso se refiere como un serafín con autoridad sobre el fuego, humo y azufre para castigar a la humanidad y moral. Que eso representa a Babilonia la Grande. Sombra y montaña de separación significa eso, que son maldecidores y contaminadores de la carne. Y el azufre lo mismo, que hiere y es el apolión. El azufre es eso, apolión, es el ir el hígado de otro desde un lugar al otro, con el espiritismo. Y eso es un castigo muy grave. Y más en este tiempo cuando hay un conocimiento cada vez mayor en abundancia. Y donde dice la Biblia, no la profecía, que el conocimiento de aquellos días era abundante. Y que algunos entenderían. Por eso se forma la caballería en la guerra de Armagedón. Y esos son los 4 ángeles.
cuando dice eh, que fue exterminada la tercera parte de los hombres por esas tres plagas, por el fuego, el humo y el azufre, esa tercera parte de los hombres significan la tercera parte del diablo. Cuando el diablo descendió a los cielos, arrastró la tercera parte de los ángeles del cielo. Esa tercera parte significa tercer cielo, era el placer donde estaban Adán y Eva. Tercer cielo de querubines, donde Satanás era un querubín. Y ese placer fue arruinado por el profetizar del diablo, la mentira, el padre de la mentira como un pequeño fuego que hizo un gran bosque, y ese es el pequeño cuerno diciendo mentira y también tiempo y sazón, y le hizo pecar a Eva, y así terminó arruinando la humanidad. Y cuando dice que fue exterminada la tercera parte de los hombres, significa que ese tercer cielo falso, paraíso falso del diablo, el dios de la carne, terminó destruido. Y se daña esa tercera parte, que quiere seguir con no se arrepienten de sus placeres y de toda su maldad en la tierra, y termina así destruida por ese profetizar y en esta guerra de Armagedón, que la gente que es inteligente, que sabe lo que le conviene, que entiende y es razonable todavía. Y entonces esa gente se salve y aquellos que son como bestias salvajes e irrazonables son destruidos, como animales que nacieron naturalmente para ser atrapados y destruidos, van a sufrir las cosas que ignoran y las cuales hablan injuriosamente. Es un blasfemar y un comportarse violento y irrazonable que no lo vas a cambiar porque son bestias irrazonables, bestias salvajes. A esa parte de la clase que hace guerra en tiempo de paz, a esa clase se les destruye en este profetizar de guerra, determinada la tercera parte. Esa tercera parte que se determina es el falso paraíso del diablo, el tercer cielo. El poder de los caballos está en su boca y en sus colas. Su boca porque profetizan y sus colas significa el herir de la palabra de los sabios que son como aguijones. Que hieren como aguijones y en un profetizar, y la Biblia dice que las palabras de los sabios son como aguijones. Y bueno, la Biblia dice que el querubín tiene un poder que agarras como un águila. La cara de un querubín es un águila. Y la águila significa sabiduría. El rasgar, la Biblia dice que, por ejemplo, había un rasgar de las prendas de vestir cuando escuchaban una blasfemia en Israel, como un desagrado. Entonces se rasgaban las prendas de vestir y las rompían y las tiraban. Luego hay una profecía que la Biblia dice que rasguen su corazón y no sus prendas de vestir. Y eso es rasgar la carne, la piel, porque allí está la maldición. Cuando Adán y Eva pecaron, su carne se hizo débil y se empezó a marchitar y envejecer y morir, porque eso quedó maldita su carne. La Biblia dice que el paraíso del hombre es la mujer y la piel de la mujer es como un paraíso para el hombre. Entonces en ese rasgar es como que ese profetizar, esa sabiduría está en las uñas, al rasgar la carne, y hay una bendición en los ojos. Los querubines tienen ojos por toda su carne. Jesucristo cuando curó los ojos a un hombre dice que untó barro con su saliva, le untó con barro, se lo puso en los ojos y el hombre vio. Quiere decir que en un rasgar el corazón, cuando uno rasga el corazón con las manos, ¿no? El corazón o la piel, en un profetizar de amor verdadero, cuando hay un verdadero matrimonio con la bendición de los querubines, se abre la carne en un profetizar y recibe bendiciones en la carne, hasta con la saliva misma, porque es un profetizar como el Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas, la saliva, y bendice la carne. Porque es como un agua bendita. A eso se refiere cuando la expresión de la Biblia dice que hay una agua bendita que bendice con el problema de un profetizar, bueno, de un guía religioso, bendecido por Dios, y es verdad. Tiene poder su boca, su lengua, y el agua queda bendita o maldita. Eso es un procedimiento de la Biblia de la ley, ¿no? Y bueno, y eso significa que tienen colas semejantes a escorpiones, con esas causan daño. Daño porque, bueno, no quieren, la gente maldita no quiere recibir la palabra de Dios, que son como demonios que creen y se estremecen, y cuando escuchan la voz del arcángel Jesucristo como trompeta y que arcángel, no lo quieren escuchar. Dice, viniste atormentarnos antes de tiempo, como no es el tiempo. Continuamente quieren cambiar tiempo y sazones, no es el tiempo. Y son demonios que rechazan la palabra de Dios. Para ellos es una maldición en su cuerpo, pero para el justo es una bendición. Finalmente, cuando están tan cercanos, sin querubín y sin demonio, van a ser destruidos y no van a ganar ninguna guerra. En ese poder de profetizar. Y lo mismo la guerra de la espada del espíritu y la espada literal, la parte de sacerdotal y la parte de rey y de gobernante. No tienen oportunidad alguna y por eso, bueno, creen y se estremecen. Y entonces huyen de Jesucristo el arcángel, y que está pronto a venir y va a descender con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que están muertos en unión con Cristo se levantarán primero. Eso es la primera muerte. La segunda significa la clase de reyes y sacerdotes, los que tienen vida eterna, y aquellos inteligentes que, bueno, como clase de... Cuando la Biblia dice el lobo morará por un tiempo con el cordero, significa clase que tiene vida eterna, como hablando con clase que no tiene vida eterna, y aún así están en paz y se respetan. Pero cuando hay una guerra sin razón, entonces ahí no hay paz. Y ahí de vez en cuando surge el poder de la espada del espíritu y bendice o maldice. Pero dice, continúa la profecía, tienen cabezas y con ellas causan daño, cabeza de león, pero los demás hombres, ¿no? Los no exterminados por esas plagas no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y los ídolos de oro, de plata y de bronce, de piedra y de madera,
que no pueden ver ni oír ni caminar, no se convirtieron de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas. Bueno, tiene que ver con que continúan en su conducta equivocada, a pesar de tener fe, porque, bueno, se olvidan, como Israel, después de haber salido del desierto de Egipto, como que olvidaron todas las hazañas que Dios hizo en las plagas contra Egipto, y al poco tiempo estaban ya murmurando contra Moisés, contra Aarón, contra el pueblo y los escogidos que estaban guiando al pueblo, y olvidaron rápidamente a Dios. Y así mismo a veces ocurre, porque bueno, hay un poder de hechicería que trata de borrar la mente y no pase, es como el diablo cuando dice que siga la mente de los incrédulos y no deja pasar a ellos la iluminación de las gloriosas buenas nuevas acerca del Cristo, que es la imagen de Dios. Y entonces se la pasan en aguas de Babilonia que son envenenadas. Es como que uno toma un agua que está envenenada y se olvida, porque si decimos que la profecía bendice la saliva de uno, que bendice o maldice, el cuerpo crea o maldice, uno podría estar tomando las aguas de Babilonia y aguas dañadas de Babilonia, y la cual uno la toma y bebe y es como un tomar veneno. Y es más importante de lo que uno piensa. No se refiere solamente a un veneno de manera literal, un químico, sino también a una bendición o maldición, en la que Dios si maldice o bendice un agua, está maldita o bendita. Y entonces uno si bebe el agua de Babilonia, te mata. Como un agua de Mará, que la Biblia lo llama María cuando Jesucristo se bautizó. Y la Biblia lo llama ajenjo. Hay una estrella que cae sobre las aguas, se vuelven amargas y ajenjo, amarga. En este caso se representa a la mujer, una mujer casada, cuando ya está casada en el matrimonio, cae como ajenjo, siendo el hombre como una serpiente en el agua. Y la mujer cae con la serpiente en el agua en un casamiento. Por eso dice: vengan y beban las aguas de la vida. Por lo contrario, el que bebe las aguas de Babilonia mata y extravía. Es una bendición o maldición que está en un agua que es bendita o maldita. Y eso se refiere que, bueno, en ese es el problema del maldecir. Por eso Israel tenía el mismo problema cuando estaba en el desierto, como pedía a Moisés: danos aguas para beber, porque no tenían sed. Pero Dios no le daba agua de beber porque las aguas del desierto estaban contaminadas, y era mejor no tomar que tomar, por momentos, ¿no? Porque era la propia decisión. Entonces cuando el pueblo le decía a Moisés: danos agua para beber, estaba todo, Dios no le permitía porque era envenenado, o a su vez el desierto mismo no daba esa agua porque estaba en un desierto malo. Y entonces no tomaban agua, y se olvidaban. Entonces ese era el olvido. Y así mismo Babilonia se maneja de la misma manera, siempre con ese deseo de agua y beber, y un deseo humano de satisfacer como una sed de justicia, y el inicuo de Babilonia trata de contaminar esa agua. Así le pasó a Sansón. En un momento en una pelea tenía sed y no tenía, y bueno, Dios le proveyó el agua. Por eso le dice agua de la vida, pero es un agua bendita. Por eso no se refiere solo al agua del paladar de la boca, sino a un agua que está no contaminada, bendecida. Pero lo que pasa es que esa agua va a estar bendecida cuando Dios la bendice, no cuando es una simple agua en un lugar, sino cuando Dios dice: esta agua es buena, en cualquier lugar del mundo que le elija. Entonces, si no se cesa de adorar y no se convierte al pueblo de Dios, obra de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, plata, bronce y piedra y madera, que no pueden ver, ni oír ni hablar. Se refiere a la imagen que vio Nabucodonosor. Por ejemplo, dice: no dejaron de adorar a los demonios y a los ídolos de oro, y oro es la cabeza. La plata son los brazos, el bronce es el vientre y el muslo de cobre, de piedra y de madera representa los pies, porque los pies dice que eran parte de barro, en parte de barro moldeado, que no pueden ver, ni oír, ni hablar, ni caminar. Eh, entonces el oro representa la cabeza y la sabiduría, la plata, brazos, que pueden crear o destruir, o son para guerra o son para paz. Y de bronce significa contener hijos en paz o no, o hijos buenos, bien educados o no. Tanto está en eso, ¿no? Criar hijos en la disciplina y regulación mental de Dios, y criar hijos de Jehová. Y como tiene, bueno, los hijos babilonios están en la violencia, no cesan de adorar a esa imagen, de hacer todo para la maldad. Pensamientos malos todo el tiempo de oro, brazos para el mal de guerra todo el tiempo, brazos de guerra, de plata. Hijos para el mal, tener hijos solamente para hacer el mal, y mal educado, una generación de mal. Hijo desobediente a los padres, como la Biblia dice, de piedra y madera, que significa los pies, significa pies apresurados a la maldad. Todo paso es maldito, o van rápido a la maldad, o lento como los estúpidos, y mueren con eso. Porque lo despacioso de los estúpidos es lo que los matará. Y a su vez el apresurado a la maldad también muere. Que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Están ciegos porque tienen ojos llenos de adulterio. No oyen porque solamente oyen la voz de los demonios, no quieren oír un profetizar justo porque les molesta.
ellos solamente quieren oír la mentira, y ni caminan porque les gusta estar plantados en las cosas que han visto, y por eso la Biblia dice que está la cosa repugnante en el lugar donde no debe. Se planta en un lugar y quiere estar ahí y no se mueve. Si basta que Dios diga que en un lugar es malo y ahí va. O lo hacen y se plantan en una cosa mala. Por eso el proverbio dice, no, no debes plantarte en una cosa mala. Y esa es la cosa repugnante que causa desolación parada donde no debe. Cuando Dios dice no vayas ahí, no hay que ir, y bueno, si se va, se termina en maldición. Y por eso uno se aleja de esos lugares, pero en cambio el inicuo va a ese lugar. Y eso representa que cuando, por ejemplo, a Abraham se le pidió sacrificar al hijo en la montaña, iba a sacrificar a Isaac en una prueba de fe, no lo iba a matar. Pero en su lugar entró la cabra que estaba prendida por los cuernos en un matorral, y en ese matorral se sacrificó la cabra y no a Isaac. Mientras que el inicuo siempre trata de matar a un justo. Pero eso era una prueba por parte de Dios. No se dio muerte a Isaac. Y bueno, entonces esa cabra representa a una persona parlantada en una cosa mala y que cree que va a vencer en esa guerra espiritual, porque es un espíritu de maldad, ¿no? Una sabiduría terrenal, animal y demoníaca, en la cual hacen lo contrario del Espíritu de Dios y creen que de esa manera van a vencer, y no. Y menos en este tiempo en el cual fueron abiertas las puertas del infierno de Jena, lugar de tormento de serafines, en el cual uno va a ir ahí y bueno, se va mostrando lo que es el tormento. No es un lugar eterno de tormento, es un lugar de porción de tormento. El lugar es eterno, pero no las personas que van. Y bueno, la gente que no se convierte de sus asesinatos, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus rapiñas, van a ese lugar. Y en la última parte del cumplimiento. Por eso el tema de no olvidar las cosas que Dios enseña. Cuídense para que no vayan a olvidar las cosas por las cuales sufrieron, dice la Biblia, o por las cuales se están aprendiendo. Cuando Dios mandaba a los reyes, este libro de la ley no debe apartarse de su boca, y día y noche tenéis que leer en él en voz baja, a fin de que cuides en hacer conforme a lo que está escrito en él, para que entonces no te desvíes en tu camino y tengas éxito. Y entonces, bueno, hay que tratar de no beber o olvidar por una sed, o por lo contrario, beber en demasía o comer en demasía, y de repente está aquel día instantáneamente sobre ustedes como un lazo. Eso es lo que dijo Jesucristo, no comer y beber. Por eso en la vida no están comiendo y bebiendo, los hombres casándose y las mujeres siendo dadas en matrimonio, y olvidaron todo lo que Dios enseñó, y vino al fin y los barrió todo en los días de Noé, y así vendría ahora en este tiempo. Por eso es importante no olvidar lo que Dios enseña y te recordar cómo se maneja el profesor de iniquo. La Biblia dice, no estamos sin ignorancia de sus designios, de los designios del diablo, porque no queremos que estén en ignorancia de sus designios, dice la Biblia. Y se manejan de la misma manera, los que conocen las cosas profundas de Satanás. Y bueno, uno no tiene que olvidar las tácticas del diablo, como una táctica de guerra, y tiene que estar atento. Por eso la Biblia dice, manténganse alerta, porque no, que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. Por eso la Biblia dice, cuando uno la que no piensan que es, viene el Hijo del Hombre. O cuando viene, hallará la fe sobre la tierra. Bueno, si halla esa fe, hace una bajada de espíritu y fortalece con su Espíritu Santo, y entonces de esa manera bendice a la humanidad que cuando ve fe. Por eso la Biblia dice, tu fe te ha salvado, vete en paz. Y esa es la fe que nos salva. La Biblia dice que en cuanto al justo, por su fidelidad seguirá viviendo, o en cuanto al justo, por su fe se conservará con vida. Entonces la fe es como un escudo que nos protege de los recuerdos. La Biblia dice que el escudo está el yelmo de la salvación, la espada del espíritu, el escudo grande de la fe que protege todo el cuerpo. Sabemos que en el cuerpo está la piel que nos protege, y es una piel bendecida por el profetizar en un rasgar de la sabiduría, como uñas, y ahí como el profetizar de Jesucristo con su saliva que le untó con barro y lo untó en los ojos del hombre que empezó a ver, que era sido nacimiento en 2 etapas. Significa el tema de bendecir en un profetizar y recibir la bendición en la carne y sangre de un justo, que representa la ilustración esa del rico y Lázaro, que Lázaro parece que está maldecido con el espíritu de un rico que come y vive ante él, y él parece que está el enfermo, que los perros le lamen las heridas, y representa a un justo y a un inicuo, y sin embargo el rico va a parar al cuarto cielo del Jena, el lugar de tormento, y el rico y Lázaro es consolado en el reino de Dios, y representa esa rasgar de profecía en la cual la carne es bendecida. Eso es el escudo grande de la fe. Y la fe sigue al oído, y el oído es mediante la palabra acerca de Cristo. Y entonces ese tema de rasgar y unir lo que es la espada del espíritu con el rasgar de la piel y hacer de una bendición, que obviamente solamente eso es un asunto en progreso, pero que no va a perfeccionar hasta que se haga lo que Dios quiere, que es que bueno que los hermanos ponen juntos en unidad, y que haya un reunimiento de Jesucristo con su congregación cristiana acá en la tierra, de ungidos, y que el matrimonio sea honorable entre todos y el hecho conyugal sea sin contaminación, que se respete la imagen de Dios, que es macho y hembra, para la descendencia. O el matrimonio unido por Dios, porque la Biblia dice que lo que Dios ha unido con su palabra no lo separa ningún hombre.
Los que Dios unidos bajo un yugo no los separa ningún hombre. Así que cuando están esas sombra y montaña de separación, que sombra significa ojo lleno de adulterios y montañas gigantes como los hijos de los Nefilim, que eran gigantes, fuertes, mientras que hayan sombra y montaña de separación hay una guerra. Y en esa guerra no hay una gran bendición, y mientras que eso sea así, un calumniador separando a los que se han familiarizado entre sí, no hay paz. Entonces no hay paz para los inicuos. Da la vuelta, dice, amado mío, la mujer que es la que más sabe, porque Sara le dijo lo mismo a Abraham. Cuando surgió un conflicto de descendencia de Sara con Agar la egipcia y el hijo Ismael y Isaac con Abraham, la que notó esa guerra o discordia en la familia fue Sara y se lo dijo a Abraham. Y por eso es la mujer la que le dice, da la vuelta, amado mío, porque es ella la que más nota cuando hay una guerra de descendencia o de enemistad. Y Abraham lo entendió. Y entonces, bueno, hizo que Agar se fuera al desierto y una separación, porque si no, no se puede estar peleando. Y eso se ha dado muchas veces en Israel, en la que Dios dijo, o guerra, o terminan todos exterminados. Por eso la Biblia dice, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría, más por causa de los escogidos que esos días serán acortados. Es una búsqueda de paz y la mujer es la más sabia siempre en cuanto a recibir o notar la discordia de descendencia, y si ve en peligro no se va a acercar. Y bueno, entonces no hay una paz o una familia verdadera viviendo en paz. A eso se refiere. Entonces la que sabe distinguir eso es la parte mujer del reino de Dios. Por eso dice que es la mujer la que huye de la cara de la serpiente, alimentada por 1260 días. Dice mujer porque es ella la que nota. Es como Sara huyendo de Agar, la egipcia, y el hijo que se burla de Isaac. Entonces a eso se refiere. Y en vez de huir al desierto de Agar, la que huye es Sara, porque la mujer no quiere, porque en este caso hay un poder mayor en un momento y que se va equilibrando de guerra de poder. Por eso tiene que aparecer la parte de la espada del espíritu y la parte de gubernamental, la espada de las autoridades superiores que van a infligir castigos sobre el que practica lo que es malo. Tanto la fuerza del espiritismo, en combatir el espiritismo, con el combatir la violencia de la bestia salvaje. Y la bestia salvaje se maneja con todo junto, contando con la fuerza del espiritismo, con la fuerza de violencia persistente que no se rinde. Concluyendo, por eso se refiere a que las hormigas no tienen comandante ni nada, es como un inicuo sin Satanás y sin los demonios, pero aún así son fuertes porque persisten, como hormigas todos los días, porque es un gran número, como arena del mar. Por eso la Biblia en una profecía dice que después va a pasar de vuelta, pero la ya está pasando, y que es como un gran río que trata de ahogar a la mujer con un gran número de los hijos de Babilonia, que son como el gran río de Satanás, del dragón. Y a eso se refiere el tema de como hormigas. No tiene comandante, no tiene director, pero aún así persisten y reúnen su alimento. Confían en su número, pero aún así Dios dijo no confíen en la multitud de sus caballos ni de sus guerreros, porque por ejemplo Gedeón venció con 300 hombres a un ejército mucho mayor, y lo mismo Sansón mismo siendo como fuerte. Y en esta guerra, bueno, estando la clase sacerdotal de reyes ungidos, reyes sacerdotes junto con los que van a heredar la tierra, y a su vez los lobos, que son los que quieren morar en paz, haciendo la paz con el pueblo de Dios, de las clases que tiene vida eterna y la clase que no la tiene la vida eterna, buscan paz y pueden morar igual en paz. Entonces los que son exterminados son una clase de que busca calamidad todo el tiempo, en una calumnia, y sepan la ocasión realizando entre sí, bueno, eso es la Biblia, esa es la bestia salvaje, en la cual como que ya son como animales racionales, nacidos naturalmente para ser atrapados y destruidos, van a sufrir porque lo buscan por todas partes, son buscados por todo, y sin encima sin un dios, y sin dioses, sin Satanás y sus demonios. Y bueno, y entonces es una paciencia. Eh, y bueno, es un trabajo en el cual enfrentar, pero no es una guerra de números. Por eso la Biblia dice una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar. Mientras que la persona maligna se basa siempre en números, en multitudes, como una arena del mar, que sí por ahí pueden contar y creen que quieren sacar cálculos. Pero en esta guerra no, porque a veces la gente va y viene en su punto de vista de entender que conviene más estar al reino de Dios y estar en paz y morar en paz y en unidad. Y sencillamente toman su distancia, y a eso se refiere huir, que dice la mujer, hasta que hayan huido las sombras y montañas de separación. Huyen porque entienden que no tiene un sentido una guerra, otros mueren, se les mata la guerra, y se lo llaman los serafines al cuarto cielo, que es el lugar de tormento, donde recibe su porción del lago de fuego. Y otros son destruidos y otros huyen, porque no es que huyen por un poder, huyen en algún sentido, pero también entienden que es una guerra en la cual hasta el propio Israel peleaba entre sí, y en un momento Dios detuvo a su propio pueblo y le dijo, ya no quiero guerra, como cuando estaba peleando Joab y Abner, cuando Saúl empezó a decaer en su reino y empezó a heredar el reino a David. Y Dios le dijo, basta ya la guerra, y tuvieron que entenderlo, si no hubiesen hablado. Y entonces Abner, siendo el ejército de Saúl,
se fue para su sitio y David se fue para su sitio, gobernó en su tribu y así se hizo una paz. Y se empezó a fortalecer el reinado de David después de Salomón, en paz. Y así es la circunstancia actual en la cual se va comprendiendo con inteligencia lo que es un arreglo equitativo. A eso se refiere los arreglos equitativos al rey del norte con el rey del sur y con el reinado y el gobierno y un tras los sistemas de cosas venideros donde va a venir Jesucristo, en el cual no baja por ese mismo asunto de que él desea esa verdadera paz y seguridad en la misma manera. Es como que el pueblo de Dios acá en la tierra le está diciendo a Jesucristo, da la vuelta a Jesucristo, porque no hay paz, porque todavía hay sombra, entonces no baja porque tiene que haber fe. Se hace un arreglo, ayuda con un poco de ayuda, como un bajando de la espada, significa una subida del Espíritu Santo para fortalecer en guerra, y bueno, el momento que esté en las condiciones correctas, Jesucristo se queda de manera permanente, en una paz continua. Por eso cuando la Biblia dice que hagan lo sumo posible para que cuando Jesucristo llegue, los haya inmaculados y sin tacha y en paz. Porque si él no ve eso, no se queda. Ese es el asunto. Así que bueno, ese es el artículo, lo que es un análisis de la caballería o la guerra de Armagedón, en la que hay una bendecir de la palabra del Espíritu como fuego, el azul del jacinto como ese mar donde se mueve el Espíritu Santo de un lado al otro, y ese azufre que es el hígado, que se significa Apolión, donde es un lugar que destruye, yendo de un cuerpo al otro, de un 7 a 8, abandona Apolión, en lo cual o se bendice, al que quiere bendición, y no la quiere se le maldice en su cuerpo, y a su vez el que practica el espiritismo es malo, y el que practica el poder de guerra en sacerdote y rey, gobierno y rey y sacerdote, se le bendice y recibe bendición o maldición. Es una decisión propia, en la cual está todo el cuerpo humano envuelto, desde los pensamientos hasta las obras. Por eso la imagen que vio Nabucodonosor con cada una de sus partes. Eso se le abarca el cuerpo humano y uno tiene que controlar. Y uno va aprendiendo. Por eso la parte del fruto del espíritu, la última parte es el autodominio, que es la novena. Y bueno, uno va a tener que aprender a dominar el espíritu y bueno, si no, uno perece o vive. Y eso en eso está la bendición o bendición o maldición en su porcentaje. Bueno, bendiciones y estaré subiendo artículos o discursos en otro momento o videos también hechos por mí. Bueno, mi nombre es Guillermo César Pauluxi y bueno, este discurso fue hecho el 4 de septiembre del 2018. Así que bueno, un saludo, bendiciones.